¿Cómo conocer lo que Dios piensa de nosotros? Todo hombre tiene una opinión acerca de Dios. Son miles las religiones en el mundo, incluso miles de iglesias que se llaman cristianas. Pero ¿quién tiene la razón? Hay gente que dice, bueno, todas las iglesias llevan al Señor. Pero sabemos que la respuesta realmente no es algo aparentemente sencillo, porque la gente tiene diferentes opiniones, pero sabemos que Dios tiene la respuesta y Dios tiene la razón. Entonces vamos a leer juntos Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 14 al 17. Dice la Biblia: más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe cómo sabe letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El versículo 17 es muy clave para lo que vamos a ver en esta hora. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. ¿Cómo conocer lo que Dios piensa de nosotros? ¿Alguien puede mencionar algunas claves para saber, cierto, cómo Dios piensa o cómo conocer de Dios? ¿Cómo saber lo que Él piensa de ti y de mí? Pastor, ¿Sí? Yo creo que la única manera de conocer de Dios es a través de su palabra. Ahí, Okay. ahí es donde el Señor nos enseña cómo somos, de cómo es nuestro corazón. Ahí el Señor nos enseña que no hay justo ni a uno. También nos enseña el plan de salvación desde Génesis a Apocalipsis, cómo Él sabía o sabe que nosotros no podemos por nuestros propios méritos hacerlo bien, y por eso Él tuvo que pagar por nuestros pecados. Todo está en la Biblia. Todo, incluso cómo tenemos que hacerlo para poder hacer las cosas de una manera que agrade al Señor. Ok. Bueno, es importante esta aseveración, ¿cierto?, de que la Biblia es, ¿cierto?, el camino o es la forma en que Dios se ha revelado a nosotros para conocer su voluntad. Es una razón justamente que vamos a esbozar, vamos a presentar y vamos a ver por qué la Biblia, ¿cierto?, es la palabra de Dios. Ahora, hay otras razones por las cuales, hay otras formas en las cuales podemos conocer lo que Dios piensa. Pastor, ¿Sí? yo pienso que nosotros, ninguno sabe lo que Dios piensa de nosotros, pero sí sabemos que Él sabe que somos pecadores. Obviamente la Biblia nos muestra, ¿cierto?, lo que Dios piensa de nosotros. El tema es que nosotros a veces no queremos aceptar lo que Dios piensa de nosotros, ¿cierto? Y como usted dice, Dios tiene ciertos juicios sobre nosotros, pero también Dios tiene una opinión de cómo salir de esa condición y cómo vivir de acuerdo a su voluntad. Y sabemos que para conocer a Dios no tenemos que ocupar el tarot o, cierto, tirar una moneda. ¿Alguien más quisiera agregar algo de cómo conocer lo que Dios piensa de nosotros? Sin duda, la Biblia es la base y eso no tiene discusión. Sin embargo, hay que tener cuidado con la interpretación que se le da a la Biblia, pero nosotros, si queremos saber lo que realmente el Señor quiere decirnos, tenemos que tener una armonía al estudiarla. Y para estudiarla no es como decir, esto es lo que Dios me dijo a mí, sino que, bueno, se sabe que hay una ciencia que estudia cómo se estudia la Biblia, que es la hermenéutica, y que es el modo de interpretarla con el espíritu de lo que Dios quiso decir. Entonces hay que tener eso como una herramienta para sacar a la luz lo que el Señor realmente quiere que entendamos. Buen punto. La clave es, como dice el Señor,
el Señor dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hago por mi propia cuenta. O sea, aquí hay una clave importante. No basta con conocer lo que Dios dice, también tiene que estar involucrada la voluntad. Y la voluntad va a dar el discernimiento o lo que se llama, ¿cierto?, la iluminación. Ya no es la iluminación un concepto que yo me voy a un cerro y recibo un sueño, un rayo cegador, ¿cierto? No. La iluminación es la forma en que Dios quiere que entendamos su voluntad y eso involucra, entendamos, ¿cierto?, lo que Él piensa y eso involucra nuestra voluntad para someternos a lo que Él dice. Y para interpretar lo que Él dice, tenemos que ocupar ciertos principios de interpretación. Y eso está cierto en la metodología o ciencia de la hermenéutica, que son los principios de interpretación de la Biblia. Y bueno, el punto entonces es que en general todos concluyen o concluimos que para conocer lo que Dios piensa tenemos que tenerse a la Biblia como la palabra de Dios. Pero vamos a ver por qué la Biblia es la palabra de Dios. Y eso entramos ahí. Dios no ha dejado que el hombre establezca las normas de la vida y de la iglesia. Él escribió un libro que nos guía a toda la verdad para que no nos equivoquemos con nuestros pensamientos humanos. Y en este estudio queremos dar algunas razones por qué la Biblia es la exclusiva verdad de Dios en el mundo. Ahora, en una lección aparte vamos a hablar de algunos principios de interpretación, porque obviamente es importante eso también. Pero no vamos a tratar eso ahora. Ha habido muchos cambios en las opiniones y verdades del hombre. Usted sabe que en el año 1492, antes de eso, ciertos hombres pensaban que la Tierra era plana. De hecho, entiendo que hay un movimiento de día que piensa que todavía la Tierra es plana. No tengo antecedentes, cierto, para mostrarlos ahora, pero lo que hemos visto en las noticias. Ahora, cuando Cristóbal Colón confirmó que era redonda, la opinión de los hombres cambió. En contraste, Dios ya había establecido tal redondez 730 años antes de Jesús, hablando claramente de esta verdad en Isaías 40:22. ¿Quién puede leer Isaías 40:22? Entonces hay muchas opiniones entre los hombres y cambian, pero la opinión de Dios nunca cambia. ¿Ok? En Isaías capítulo 40, versículo 22, ¿qué dice la Biblia? ¿Alguien lo puede leer? ¿Dónde está, de una manera cierta, que Dios manifiesta realmente gráficamente dónde está Dios? ¿Qué dice? Amén. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Ok. Bueno, Dios no es bajo el concepto panteísta de que Dios, cierto, está inserto en la materia, sino que Dios es espíritu, pero Isaías, cierto, grafica el hecho de que Dios está, cierto, en todo lugar y está sentado sobre el círculo de la tierra. Y esto, cierto, lo dijo la palabra de Dios ya 730 años antes de Jesús. Por ejemplo, la ciencia misma y sus cambios. Hoy día hay mucha confianza en la ciencia y dice, bueno, la ciencia se opone a la fe, pero es no es cierto eso, la verdadera ciencia no se opone a la fe. Pero muchos ciertos han tomado la ciencia, han descartado la palabra de Dios. Pero la ciencia siempre está en un proceso de cambio, según las nuevas observaciones e investigaciones y descubrimientos. Por ejemplo, en 1898 se enseñaba en las universidades como verdad plenamente indesmentible algunas certezas, entre comillas. Y esto es tomado del libro de Young, de Astronomía General. Entre otras verdades, ellos decían que se enseñaba que las columnas de estrellas que vemos en nuestra propia galaxia eran cuerpos solamente gaseosos. Ahora sabemos que son enormes estrellas agregadas una al lado de otra, que están lejos en el espacio de nuestra propia galaxia y con formas infinitud de galaxias. También se enseñaba que fuera de nuestra propia galaxia no había otra cosa que espacio vacío, pero ahora sabemos que existen billones de galaxias. ¿Ok? Por ejemplo,
El número de estrellas ha cambiado. ¿Se acuerdan de haber escuchado de Kepler y Ptolomeo en sus estudios secundarios o universitarios? Ellos decían que el número de estrellas en el cielo era determinado y contaban 1056 y 1005 estrellas cada uno en el cielo. Ahora los científicos dicen que las estrellas no se pueden contar. ¿Qué dice la Biblia en Jeremías 33, 22? Jeremías 33, 22. ¿Ya? Jeremías 33, 22. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo, y los levitas que me sirven. ¿Se pueden contar las estrellas? No, es cierto. El hombre no tiene capacidad para eso. Apenas estamos tan orgullosos que mandaron un artefacto a Marte. Bueno, estamos viendo un poco lo que la ciencia, cómo ha cambiado. A pesar que muchos confían tanto, cierto, en la ciencia y menosprecian la palabra del Señor. Por ejemplo, los médicos en el pasado, hace 200 años tenían la creencia que algunas enfermedades provenían de sangre mala y sacaron grandes cantidades de sangre de sus pacientes con el fin de salvarlos. Por supuesto, esta práctica resultó en debilidad y aún la muerte de muchas personas, incluido el primer presidente de Estados Unidos, George Washington. Un frío 12 de diciembre de 1799, George Washington contrajo una faringitis que pronto se complicó en neumonía. No era por COVID. Al primer presidente de Estados Unidos se sacaron 2 litros entre 3 médicos. Tenía un médico en cabecera que lo atendía. Como él no podía resolver, pidió ayuda a 2 médicos más. El Levítico 17:14 fue escrito 1500 años antes de Jesús, refiriéndose a esto. La Biblia estableció en Levítico 17:14, la Biblia dice que la vida de toda carne es su sangre. La vida de toda carne es su sangre. Obviamente, si uno se desangra, va a morir, ¿cierto? Y eso es por anemia. Y la Biblia, ¿cierto?, ya lo establecía. A pesar, ¿cierto?, de la equivocada práctica médica que había en ese entonces. Bueno, ¿cómo ha evolucionado, ¿cierto?, comillas, evolucionado la ciencia médica? Y todavía sigue aprendiendo. De hecho, recuerdo al ministro París, ¿cierto?, diciendo en el Congreso que la ciencia médica no es exacta. Pero muchos, ciertos médicos se jactan de tanta sabiduría que tienen, pero llega un momento en que no pueden hacer nada cuando Dios dice hasta aquí nomás, ¿cierto? Ahora, obviamente nos jactamos de eso, pero sí entendemos que Dios es más sabio que los hombres. Y Dios en su palabra, ¿cierto?, realmente estableció verdades que permanecen hasta hoy día y no van a cambiar. El punto entonces es cómo mirar a las personas como Dios las mira. 1 Samuel capítulo 17, versículo 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, la Biblia dice que si bien, cierto, nosotros podemos tener cosas objetivas y mirar, cierto, algunas cosas que a la vista de nuestros ojos nos parecen bien, pero que Dios mira más allá de lo que nosotros vemos por la vista física. La Biblia dice en 1 Samuel 16, 7, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, ¿qué cosa? El corazón. Y esto fue una aplicación que Dios le mostró, ¿cierto?, a Samuel, un profeta que Dios levantó en el tiempo, ¿cierto?, antes de los reyes, o durante los reyes, segundo rey. Como Saúl no respondió, ¿cierto?, de una manera correcta al encargo que Dios le dio, Dios llamó, ¿cierto?, a David. Y la familia de David tenía varios hijos. Isaí era el padre, digamos, Isaí, ¿cierto? Más que nada, ¿cierto?, tenía varios hijos y él cuando llegó, en este caso, Samuel para ungir al rey que era parte de la familia, ¿cierto?, de esta cantidad de hijos que tenía Isaí. Y este padre, bueno, le presentó a Samuel varios hijos y particularmente estaba recomendando uno de los hijos más fornidos, vamos a decir bonito, simpático, por ponerlo, ¿cierto?, de una manera parafraseada, pero al final, ¿cierto?,
Dios le dijo a Samuel, no mires las apariencias, porque Dios no mira lo externo, sino mira el corazón. Y Dios, sabiendo que la base de juicio del hombre es la apariencia, advirtió a Samuel, su profeta, que no tomara la decisión de escoger a un hombre por lo que veían sus ojos. Dios le hizo ver que él no se enfoca en la apariencia, sino en ver el corazón. Y obviamente por eso que le guió Dios a escoger a David, o cabrito, vamos a decir chico, alguien cierto que no era tan fornido, pero sí él conocía el corazón de David. Entonces los pensamientos de Dios no son como los del hombre. Es lo que dice Isaías capítulo 55, versículos 8 a 9. La Biblia dice, porque mis pensamientos, Isaías 55, versículos 8 a 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y este pasaje se aplica a muchas áreas en la vida. Por ejemplo, el hombre tiene pensamientos sobre la evolución, ha rechazado a Dios, dice que venimos de un charco, ¿cierto? De ahí nació una pequeña lardita y se transformó a través de los siglos y siglos y millones de años. Y Dios no tiene nada que ver, según ellos, ¿cierto? En la creación, y no venimos, ¿cierto? De Dios, sino venimos de todo un proceso de azar. Y obviamente la Biblia dice que esos son pensamientos humanos, no son los pensamientos de Dios. La Biblia dice que Dios nos creó. Y al ser creados por Dios, no somos un producto químico que se desecha, ¿cierto? Y se aborta o se mata, ¿cierto? En eutanasia, sino que somos la imagen de Dios. Tenemos dignidad. Y por lo tanto, ¿cierto? Hay todo un tema sobre, ¿cierto? Los derechos, ¿cierto? Que Dios da para adorarle y para respetarnos mutuamente, ¿cierto? Y venimos, ¿cierto? De una sola raza, la raza de Adán. Y por eso el tema de la discriminación no es algo bíblico, sino es algo que condena el Señor, la discriminación de las razas. Entonces la pregunta es cómo saber los pensamientos de Dios. Ya, ¿cierto? Establecimos que debe ser a través de la palabra de Dios. Ahora, yo quiero mencionar algo muy brevemente. La Biblia nos dice que Dios se revela de distintas maneras, pero la revelación más específica es la palabra de Dios. Está primero la revelación general. La revelación general es la creación. Todos dicen que obviamente uno puede ver, de hecho la Biblia habla de que la creación manifiesta el testimonio que hay un creador. La Biblia dice en Salmo 19, versículo 3, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y obviamente nosotros en nuestro espíritu percibimos en nuestra racionalidad una causa y un efecto. Este mundo no es por causa de casualidad, no es por el azar que llegamos a tener cierto, bueno, el ADN es una complejidad tan grande, cierto, que manifiesta, cierto, la persona tuya y mía. Y traspasamos, cierto, esa heredad a nuestros hijos. Pero Dios diseñó todo eso. Y no es una cosa de casualidad. Y también tenemos, cierto, la conciencia. Dios dice en su palabra que nos puso, cierto, el testimonio de su ley en nuestra conciencia, dando testimonio, cierto, en nuestra conciencia. Pero la conciencia y la creación no son suficientes para conocer lo que Dios piensa. Y para conocer lo que Dios piensa, Dios tuvo una revelación especial. Y por eso, hablando de la Biblia, se presenta como la palabra de Dios. ¿Por qué la Biblia se presenta como la palabra de Dios? Podemos decir que solo se puede saber lo que Dios piensa por medio de su palabra, y esta es la palabra del Señor, la Biblia. Ahora, vamos a ver, cierto, como ya dije, que la Biblia es una revelación especial. La Biblia no es un libro de ciencia, pero cuando se refiere a hechos y leyes de la naturaleza y el mundo, de hecho, la historia, realmente cuando se refiere a la naturaleza y el mundo, establece la verdad, aun cuando se refiere a hechos históricos. ¿Okay? Si usted quiere saber historia, vaya a la Biblia, ¿cierto? Y de hecho, la Biblia es el único libro que habla de los comienzos, ¿cierto? De la humanidad.
una razón, ¿cierto? ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Es por su estructura. ¿Qué queremos decir por su estructura? A pesar de que la Biblia fue escrita durante más de 1600 años, usted sabe, no sé si ha estudiado un poco la historia de la Biblia, durante 1600 años, de Génesis a Apocalipsis, ocurrieron 1600 años. Hay 40 autores de la Biblia, humanos, y está compuesta de 66 libros, y es un libro que tiene una armonía perfecta. Cada libro tiene un tema, tiene un argumento y desarrollo completo. Como el libro completo tiene un solo tema, ¿cuál es el tema? Jesucristo, y el argumento, la obra redentora de Cristo para el hombre caído. Recuerda Génesis, que la Biblia dice que cierto Dios creó al hombre, pero cuando el hombre pecó, Dios dio cierto túnicas de pieles para cubrir la desnudez. En esa túnica de pieles está representada cierto un sacrificio de un animal. Luego cierto Dios le mostró la promesa a Adán y Eva que iba a venir el Mesías. Eso está en Génesis 3:15, lo que se llama el protoevangelio, que manifiesta la victoria de la descendencia de la mujer en la persona de Jesús, que iba a tener victoria sobre la descendencia de Satanás. ¿Ok? Y luego, cierto, Dios empieza a mostrarle al hombre la necesidad de acercarse para un sacrificio, porque el hombre no puede acercarse a Dios por sí mismo, por sus pecados. Dios es santo, Dios es justo. Dios, cierto, nadie puede estar en la presencia de un Dios santo a menos que Dios le extienda la mano de gracia y misericordia. Entonces, a través de toda la Biblia tenemos los sacrificios del Antiguo Testamento, y luego llegamos a Juan el Bautista, que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los sacrificios que Dios enseñó, cierto, al pueblo de Israel en el desierto y toda la vida del pueblo de Israel, fueron para señalar la necesidad que tenían de acercarse a Dios a través, cierto, de un sacrificio, porque la manera en la cual podemos acercarnos a Dios no es por nuestras obras, sino por la gracia de Dios, la provisión que Dios ha provisto a través del sacrificio de Jesús. Entonces, todo está concatenado, está en armonía en la Biblia. Por eso decimos que la Biblia es la palabra de Dios por su estructura. El milagro que Dios produjo a través de revelar cierto su voluntad a través de Moisés, a través de Isaías, de Jeremías, los Salmos, luego cierto los Evangelios, a través cierto los discípulos. También otra razón porque la Biblia es la palabra de Dios, son las profecías. Los detalles acerca del nacimiento y el sufrimiento de Cristo fueron escritos 730 años antes que hubiera acontecido. Hay salmos, Salmo 22, el Salmo 122, particularmente nos habla detalles del sufrimiento de Jesús, tarea para la casa, para que usted haga Salmo 22. Y la verdad que ya mencionamos Génesis 3:15, todo lo que fue cierto el ceremonial del tabernáculo anuncia cierto la persona de Jesús. Por ejemplo, de forma específica, en Isaías 7:14, la Biblia dice que nacería de una virgen. Isaías el profeta, Isaías 7:14. Está el lugar de nacimiento profetizado, en Miqueas 7:2, que nacería en Belén. Y también Isaías 53, versículos 3 al 4, nos habla de su sufrimiento. ¿Qué puede leer, por ejemplo, Isaías 53, versículos 3 al 4? Lo leo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ok. Entonces, hermano, este capítulo nos habla de un detalle de lo que fue cierto proféticamente el sufrimiento de Jesús, nuestro Señor. Ok. Y como ya dije, en el Salmo 22 hay un detalle mayor también. Entonces, hay más de 100 profecías cumplidas en Cristo, que fueron dadas siglos antes que el Señor naciera y que se cumplieron en su ministerio. Por lo mismo se concluye que la Biblia es la palabra de Dios por sus profecías, por sus profecías.
es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios por su estructura y en segundo lugar por sus profecías. ¿Ok? Pero también la palabra de Dios nos dice que obviamente la Biblia es la palabra de Dios porque la Biblia afirma que Dios habló, que Dios dijo. La verdad es que si usted encuentra, ¿cierto? En los salmos y también, ¿cierto? Los profetas, los libros históricos en el Antiguo Testamento, aun cuando Dios, ¿cierto? Reveló a Moisés su plan y a Abraham, usted puede encontrar, ¿cierto? Las expresiones, dijo Dios, ¿cierto? Habló Dios. Y realmente, ¿cierto? Vemos que tantas expresiones hay ahí. Alguien puede buscar, ¿cierto? A lo mejor esa expresión para decir cuántas veces hay en esa expresión en la Biblia. Por eso dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:21, que él lo tiene. Entonces la palabra de Dios dice que a las personas no se le ocurrió decir, ¿cierto? Lo que tenemos escrito en la palabra del Señor, sino que Dios los inspiró. Como yo siempre digo, ellos fueron los secretarios, Dios fue el gerente que les dictó una manera cierto, de parafrasear, él les dictó, cierto, la palabra, pero en el sentido realmente, cierto, respetando su personalidad, la manera, la cultura que ellos tenían, cierto, les inspiró. La palabra inspirar significa les sopló. Es la manera que Dios ocupa para decir que el autor es Dios, los escritores son humanos de la palabra del Señor. Entonces las afirmaciones de la misma Biblia establecen que ella es la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:16 afirma que toda la escritura es inspirada. Ahí falta una palabra, pero la dejamos a propósito. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. La Biblia y la palabra de Dios, ¿cierto? Es inspirada por Dios. No es un invento humano. Ahora, Dios ocupa a ciertas personas, así como Dios se encarnó para tomar nuestro lugar, también Dios tomó cierto, digamos, ocupó su voz, la voz de los profetas, ¿cierto? Para dejarnos su voluntad. Y en 1 Corintios 2:9-10 tenemos la afirmación que la sabiduría que recibieron los escritores de la Biblia no fue sabiduría humana. ¿Quién puede leer este pasaje? 1 Corintios 2:9-10. Tenemos la afirmación que la sabiduría que recibieron los escritores de la Biblia no fue sabiduría humana. ¿Alguien lo tiene? ¿Puede leerlo? Sí, así es. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Amén. Entonces, hermanos, ahora, si la Biblia dice la verdad, entonces lo que opina Dios es más importante que cualquier otra cosa. En la opinión de Dios, realmente es cierto, la Biblia dice que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Eso está en Romanos 14:12. Repito, si la Biblia dice la verdad, entonces lo que opina Dios es más importante que cualquier otra cosa. Y en la Biblia, la opinión de Dios en relación a nuestra relación con Él, en la Biblia, la opinión de Dios en relación a nuestra relación con Él, establece que cada uno de nosotros nos dará a Dios cuenta de sí. Eso está en Romanos capítulo 14, versículo 12. Cada uno, usted, yo, su esposa, sus hijos, ¿cierto? Sus nietos, su esposo, bueno, quien sea, el presidente, el papa, bueno, cualquier persona en el mundo va a dar cuenta a Dios de sí. ¿Ok? Y eso es muy importante, porque obviamente Dios no nos deja ciertos libros solamente, qué historia interesante, no, nos da responsabilidad
para realmente conocer su palabra, pero también decirnos que vamos a dar cuenta. ¿Por qué vamos a dar cuenta? ¿Por qué vamos a dar cuenta? La Biblia dice, o sea, ¿qué derecho tiene Dios para demandar que vamos a dar cuenta? Porque Él es nuestro creador. Él nos creó, pues Él tiene el derecho de decir cómo serán las cosas, ¿cierto? De hecho, ahí está un dibujo del ADN, ¿cierto? Esa maravilla que hace poco el hombre descubrió y obviamente manifiesta, ¿cierto? Que es algo maravilloso como Dios, ¿cierto? Estableció lo más mínimo, los detalles, ¿cierto? El color de ojo, el test, bueno, varias cosas, ¿cierto? Que nosotros dejamos incluso como herencia a nuestros hijos. Y esto lo puso Dios, ¿cierto? En el cuerpo de Adán y también luego de Eva, ¿ok? Y a través de los años, los siglos, ¿cierto? Se ha mantenido por la misericordia del Señor. El hombre se ha ido jactando del conocimiento cuando Dios, ¿cierto? Abre una puertecita pequeña, nos hace ver qué ignorantes somos. Él es nuestro creador. Él nos creó, pues Él tiene derecho de decir cómo serán las cosas. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Dice la Biblia que en Él fueron creadas todas las cosas. Por lo tanto, cierto, el Señor estaba presente. No obstante, la naturaleza de Dios se manifiesta también en amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 8, la Biblia dice que Dios es, ¿qué dice la Biblia? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, Dios es amor. Uno puede decir, qué bonito, ¿cierto? Que Dios es amor, Dios me ama. Pero vamos a ver que también Dios tiene otra cualidad en el sentido de su carácter, ¿cierto? Jeremías 31, versículo 3 dice, ¿qué dice? ¿Qué lo tiene Jeremías 31, 3? Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Usted sabe que la Biblia dice que Jesús fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Sabemos que Dios no es temporal, Dios es eterno. Y su amor ha sido eterno para ti y para mí. ¿Ok? Él nos ama no por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es. Y nos ama por pura gracia. Amén. Entonces, estableciendo que la Biblia es la palabra de Dios es importante, entonces entender lo que Dios piensa, y lo que Dios piensa es que dice su palabra, que vamos a dar cuenta, pero también el carácter de Dios es amor para con nosotros. Pero también la Biblia dice que Dios es paciente y misericordioso y no quiere castigarnos. Obviamente, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, ahí lo leo para que ustedes puedan ver los espacios ahí. La Biblia dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? ¿A qué dice? Al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9, segunda de Pedro 3:9 dice. Dice la Biblia que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, es importante ver lo que Dios no es digamos, alguien que dejó este mundo a la deriva. Bueno, arréglense como puedan, nomás ustedes. No, Él realmente está preocupado, nos ama. Y en ese amor también ha manifestado paciencia. Y sabemos, cierto, también que Dios también es justo y santo, por lo que debe castigar el pecado. No solamente es amor, no solamente es paciente, sino que también Él es justo. La verdad es que todas las injusticias, van a ser castigadas, a menos que uno, cierto, realmente pueda haberse arrepentido y haber confiado en Jesús como su Salvador, en el sacrificio que Él hizo por tus pecados y por mis pecados. En Éxodo, capítulo 34, versículo 7, la Biblia dice que de ningún modo tendrá por
inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y agrego lo que falta ahí, la palabra, de los que me aborrecen. La verdad que cada uno nace, ¿cierto?, siendo, vamos a decir, una criatura de Dios, pero necesitamos realmente ser transformados porque tenemos un estigma que es el pecado. Algunos le llaman, ¿cierto?, el pecado original, y la verdad que podemos echar la culpa a Adán, etcétera, pero la Biblia dice que cada uno de nosotros hemos pecado. Y por lo tanto, la Biblia dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. La palabra malvado dice que no nos gusta, pero la palabra de Dios dice que cada uno de nosotros hemos pecado. Y la Biblia dice que Él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y quiero agregar lo que falta en el pasaje, los que me aborrecen, dice la Biblia. Ahora, todos seremos juzgados por medio de la verdad. Y esa verdad, ¿dónde está? En la palabra de Dios. Según Romanos 2:2, la Biblia dice que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del humanismo, del marxismo, bueno, todos los sismos, etcétera. No, la verdad de Dios, tu palabra. Yo sé que la ciencia puede tener ciertas verdades y muchos ciertos hablan de la ciencia social, de la cultura, etcétera. Pero cualquier cultura, aunque uno pueda respetar las culturas, tiene que también sujetarse a la verdad de Dios. Y según Romanos capítulo 2, versículo 2, la Biblia dice que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ahora, todo esto está en función de todo lo que dice el capítulo 1 de Romanos. En capítulo 1 de Romanos hay toda una secuencia, vamos a decir, una espiral que parte de arriba y va abriéndose cada vez más lejos del Señor. Y la Biblia que dice que los que rechazaron a Dios, Dios se entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron así sus propios cuerpos. Y al final, cierto, termina con toda una descripción de la degradación de la sociedad. Violencia, muerte, robos, mentiras, etcétera. Un montón de cosas, adulterio, fornicación, lesbianismo, bueno, muchas cosas que van, cierto, involucradas en capítulo 1 del capítulo 1 de Romanos. Y por eso dice en el versículo 2 del capítulo 1 de Romanos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas según verdad. Ahora, ¿dónde está esa verdad? En la palabra del Señor, ¿cierto? ¿Cuál verdad será la base para el juicio de Dios? La Biblia dice en Juan 17, versículo 17. Juan capítulo 17, versículo 17. Abra su Biblia ahí. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? La verdad de la filosofía de los griegos, la verdad, cierto, bueno, de los partidos políticos, de los movimientos revolucionarios, bueno, cuántas cosas, de la sociología, la psicología. Yo sé que hay ciencias que nos han ayudado, pero en el sentido espiritual, cierto, en nuestra relación con Dios, hay una verdad para la cual vamos a ser juzgados. No es lo que dice mi mamá, lo que dice cierto, bueno, ciertas aún religiones, sino que va a ser la verdad sobre la cual tú y yo vamos a ser juzgados. ¿Quién la lee, por favor? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Aquí está en el contexto de la oración de Jesús por sus discípulos. Dios quiere que nosotros seamos apartados, ¿cierto?, para Él, consagrados. Por eso dice que la oración del Señor, santifícalos, ¿cierto?, en la verdad, y tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Y esa verdad también se encarnó en la persona de Jesús. Sabemos, ¿cierto?, que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no dice el Señor por mí. ¿Ok? Y por eso que leí al comienzo Juan 17:17. ¿Se acuerda que leímos Juan capítulo 7, versículo 17? Estamos al final de nuestro estudio en el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 17. Cuando el Señor
le cuestionaron sobre su autoridad. Él dijo, Jesús, versículo 16 del capítulo 7 de Juan, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y aquí hay una clave en el sentido de que uno puede conocer la Biblia, puede conocer la verdad de la palabra de Dios, pero otra cosa es involucrarse en su voluntad para hacer lo que Dios dice y tener discernimiento o iluminación de parte de Dios. Y eso es claro porque dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. No basta con realmente saber de Dios o saber de la Biblia. Hay que involucrar su voluntad en hacer lo que Dios dice. Y lo que Dios dice para salvación es que debemos arrepentirnos y confiar en Jesús como su Salvador. Lo que Dios dice en su palabra es que uno tiene que seguir a Jesús, su enseñanza, para evidenciar que realmente tiene discernimiento espiritual. ¿Okay? La Biblia nos habla, ¿cierto? Entonces, es importante establecer que la verdad está en la palabra del Señor, por la cual Dios nos va a juzgar, pero esa verdad está encarnada en la persona de Jesús y esa verdad también, ¿cierto?, involucra que debemos, valga la redundancia, involucrar nuestra voluntad para experimentar esa verdad en nuestra vida. La última pregunta que quiero hacer y final, ¿cuál es la opinión de Dios respecto de las personas de este mundo? En la opinión de Dios hay solo dos grupos básicos de personas en el mundo. Bueno, en el mundo hay clasificaciones, están los ricos, los pobres, están cierto, bueno, los clase media, los que reciben el bono, los que no, están cierto los clase A, B, no, A, B, C, o los de la clase C, etcétera, o los, bueno, las razas, musulmanes, cierto, bueno, esa es una religión, los orientales, los germanos, los ingleses, etcétera. Pero Dios, ¿cómo clasifica a las personas? La Biblia dice que Dios clasifica a las personas a los que tienen relación con Él, llamados salvos, y los que están sin relación con Él son llamados perdidos. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo cuando visitó a este hombre cobrador de impuestos que era chiquitito, que se subió a un árbol sicómoro y Dios le dijo, ven, yo quiero estar en tu casa? Y la gente, cierto, le criticaba porque Jesús fue a comer con un cobrador de impuestos que la gente no lo quería. Pero ¿qué dijo Jesús cuando llegó a su casa? Y este hombre dijo, lo que he robado, cierto, lo que he, bueno, he tenido problemas, cierto, en cuanto a la gente, por cobrarle de más, lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús dijo que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Okay? Y este hombre manifestó, cierto, una conversión en su corazón al arrepentirse de haber hecho cosas incorrectas, pero también haber confiado en Jesús como su Salvador. Hay personas que están sin relación con Dios y son llamados perdidos. La persona está perdida en su relación con Dios. Y hay personas que están con relación con Dios, que Dios los llama salvos. Jesús dice en su palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pregunto, ¿usted se considera salvo o usted se considera perdido? Una pregunta muy personal que tiene que responder delante del Señor. ¿Se considera una persona salva o se considera una persona perdida? ¿Sabe Jesús? Ante una persona religiosa, era, vamos a decir, recalcitrantemente, no sé si se puede conjugar eso, pero era un hombre súper religioso. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba? La entrevista, este hombre fue de noche, era un hombre muy importante en la religión judía. Nicodemo. Don Nicodemo, no Nicolás, sino Nicodemo. Con Nicolás. Y
Jesús le dijo a este hombre religioso que cumplía la ley, ¿cierto?, etcétera. Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, hermanos, una relación de Dios como Padre, porque todos somos criaturas de Dios. Cuando nacemos criaturas de Dios. No todos son hijos de Dios. Para tener una relación con Dios como papá, como Dios, una relación personal con Él, uno tiene que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. ¿Y se nace cómo? Se nace por la fe en Jesús como su Salvador. Hay que leer todo el capítulo 3 de Juan. No se nace por bautismo, no se nace, ¿cierto?, por cumplir los 10 mandamientos, no se nace por cumplir los sacramentos, no se nace por confiar en lo que Cristo hizo en la cruz por tus pecados, por mis pecados. Por confiar en Él, para decirle, Señor, yo quiero ser tu hijo. Perdona mis pecados, quiero confiar en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y usted, cierto, debe hacer no una oración ritual, sino de corazón entregarse al Señor. Pedirle que Él perdone sus pecados. Y la Biblia dice en Juan 1:12. Alguien puede leer ese pasaje. Yo dije que íbamos a hacer la última parte, pero es importante hacer la conclusión. Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Ahí está la clave, ¿cierto? Recibirle. Yo sé que algunas personas dicen, yo recibí a Cristo porque me comí una hostia o me tomé un cubo de uva, ¿cierto? En algún rito. Pero a Jesús se le recibe en el corazón, no se le recibe en el estómago. Yo sé que hay todo un tema sobre la cena del Señor, que vamos a ver más adelante, pero se recibe a Jesús en el corazón, diciendo, Señor, yo quiero ser tu hijo. Quiero confiar en ti como mi Salvador. Quiero que tú me perdones mis pecados y quiero realmente vivir para ti. Y la Biblia dice que Dios le da la potestad, le da la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Ahí está la conclusión, ¿cierto?, de la entrevista de Nicodemo con Jesús. Jesús dijo, de cierto te digo que el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Juan, ¿cierto?, ahí en el capítulo 12, capítulo 1, versículo 12, da la clave cómo ser hijo de Dios. Hay que recibirlo como Salvador para nacer de nuevo. Amén. Y tener una relación con Dios. Amén. Bien, hermanos, es la bendición de la palabra. Espero, ¿cierto?, que haya sido claro por qué la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia tiene la verdad de los pensamientos de Dios en cuanto a cierto su carácter, como Él tiene cierto amor por ti, por mí, también tiene un juicio, es santo, pero Él quiere que nos reconciliemos con Él para ser sus hijos, no solamente sus criaturas. Y ser hijo es a través de nacer de nuevo.